entonces creo que mi vida ha girado como en torno a esto, siempre he estado como estudiándolo de una o de otra manera. Y cada vez que lo veo, cada vez que yo me acerco nuevamente al catecismo, por ejemplo, en el seminario, en mis materias de catecismo, teníamos una materia de catecismo y yo también cuando la vi dentro del currículum fue como, De la tira de materias, sí, ¿no? fue como, otra vez catecismo, si yo ya estoy confirmado, si ya estoy estudiando para ser pastor, ¿por qué? Pero es interesante cómo te llega a sorprender esa parte y cómo uno vuelve a aprender siempre. Bueno, me gustaría citar algo que Lutero escribe cuando en el Catecismo Mayor, especialmente en el prefacio. Lutero dice, soy también doctor y predicador y tengo tanta erudición y experiencia como los que muestran tanta arrogancia y seguridad. A pesar de ello, hago como un niño a quien se le enseña el catecismo de mañana y cuando tengo tiempo leo y recito el Padre Nuestro, palabra por palabra, los 10 mandamientos, el credo, algunos salmos, etcétera. Todos los días tengo que leer y estudiar algo más. Sin embargo, no puedo llegar a ser como quisiera y debo continuar siendo niño y alumno del catecismo y permaneceré siéndolo con buen agrado. Y creo que eso marca muy claramente lo que debería o lo que viene a ser el catecismo para nuestra vida. Aunque uno lo vuelva a ver, nuevamente, justo los 10 mandamientos te golpea esa ley y te enseña al final tu necesidad de Cristo. Perdón, ahorita enfocados a lo que decía Abby y respecto al trabajo, las personas que de pronto trabajamos y que a lo mejor gracias a Dios tenemos habilidades, de pronto nos envanecemos en el trabajo. Él decía, yo en el trabajo soy de pronto otra persona y es una realidad. A veces olvidamos que lo que somos y los talentos que tenemos y las habilidades y los reconocimientos nos pueden de pronto cegar y envanecer, pero vienen al final del día de parte de Dios. O sea, sin él no seríamos esas personas que tenemos ese talento, conocimiento, ¿no? Y la realidad es que sí es muy importante estar recordando todos los días. Por eso, cuando algún pastor en alguna ocasión dijo, soy bautizado, no fui, sino soy, y eso nos lleva a tratar de estar siempre eh, queriendo aguar ese viejo hombre que se envanece y que le gusta el reconocimiento y que de pronto se siente más que otras personas cuando realmente lo que somos precisamente porque Dios así nos está creando y nos está dando esas habilidades, ¿no? Entonces, ser sumisos, ser humildes ante eso y reconocerlo. Entonces, sí, yo creo que sí, reitero, si 50 veces estudiar el catecismo, lo repasara, creo que siempre encontraré algo diferente, algo nuevo y algo novedoso, ¿no? Sí. Gracias. No, gracias a ti. Tú, Liz, ¿cómo vas? Bueno, el primer contacto que tuve físico fue igual porque yo lo compré, creo. ¿O no? ¿Cuánto te costó? Sí. Es que yo lo compré, digo. O no me acuerdo si yo lo compré o tú. Fuimos los dos. Es Ujú. nuestro dinero. Pero, o sea, fue mi primer contacto porque lo compramos, ¿no? Pero no tenía noción de lo que era. Aunque hubo unas veces que Abby me lo leía y me decía, pues, ¿ves algo malo en esto? Le digo, pues no, realmente yo tenía como que ese prejuicio de decir que era algo malo porque era de la Iglesia Católica, hasta en grande, ¿no? Dice ahí. Entonces, yo como no, siempre tuve esa renuencia de que el catolicismo para mí no era algo que, bueno, que se me haya enseñado, ¿no? Entonces como que no quería saber algo de ello, ¿no? Aunque lo leía y no era como que algo fuera de lo normal, ¿no? Entonces, pero ya mi acercamiento total bueno, no, sí total, que estoy en el camino, ¿no? Pero viendo lo del catecismo, pues fue cuando iniciamos, incluso lo decía Cris, que el pastor siempre nos está diciendo que el que quiera confirmarse, incluso o volver a estudiar el catecismo, que da estas clases, ¿no? Entonces, nosotros lo escuchamos el primer domingo que fuimos y decía que apenas acaban de empezar las clases. Entonces, nosotros fue como que, pues están dando clases de la Biblia, pues hay que ir, ¿no? Entonces, creo que fuimos un domingo y al otro sábado ya nos presentamos al catecismo, ¿no?
Entonces el primer día que fuimos, eh, vimos lo de la Biblia, me parece. Sí, fue un repaso de qué era la Biblia y después empezaron lo del primer mandamiento. Entonces, pero no sé si que había dos tablas de la ley, que era, no, dos tablas, ¿sí? Ujú. Sí, sí. La ley y el evangelio, ¿no? ¿O no? No, dos No. tablas, una de el amor a Dios y Amarás a Dios ajá, todo y tu el corazón. otro amor al Eso, prójimo. correcto. Aquí ya me estoy quemando, que no sé, me, me estoy poniendo nerviosa, pero sí sé. O sea, de hecho, saliste muy bien en el examen. Bueno, Te fue parte bien. de ese catecismo tenemos como examen solo para ver cómo andamos y saliste muy bien, así que felicidades. Bueno, es que me confundí, perdón. Entonces, sí, como lo decía Abby, no sé, para mí fue como que un parteaguas, ¿sí? De decir que en la iglesia pentecostal, pues como tal, siento que nunca fui consciente totalmente de lo que creía, ¿no? Y eso lo he platicado incluso en el anterior podcast, perdón, donde solamente llegas, te piden que quieres aceptar a Jesús y como que ya lo aceptaste, ahora sí vamos y te bautizamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque esta experiencia la tuve en la iglesia pasada, ¿no? Donde decían, pues eres bautizado, ok, o ya aceptaste a Jesús, ahora vamos a bautizarte, pero te vamos a dar una pequeña como introducción y te bautizo, pero no era como tal, como una inducción, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido, pues, yo creo que muy favorable porque en el primer mandamiento, como la decía Abby, donde dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues yo veía que gran parte, pues siempre pones primero a ti y después a Dios, ¿no? Hoy no voy a ir a la iglesia porque me da flojera, ¿no? Y esto y el otro. Y busca uno siempre un pretexto para no alabar a Dios completamente, ¿no? Entonces, igual entre más hemos ido conociendo sobre lo que dice el catecismo, que no es más que lo que está en la Biblia, pero nos lo explican un poquito más detallado, ¿no? Entonces, yo cada vez que decían de amarás a tu prójimo como a ti mismo, me acordaba de que en ese momento, recuerdo que un compañero ya le había enseñado a hacer unas actividades y otra vez viene y me vuelve a preguntar que cómo se hace y yo así como que en mi cabeza como que, híjole, ya te expliqué muchas veces, ¿no? Ya hazlo tú o siempre me la pasaba como que, híjole, ya que lo corran, ¿no? O así, ¿no? Pero, y luego como que mi inconsciente me decía, no, es que no estás haciendo bien, ¿no? Entonces ya quitaba eso de mi cabeza y volvía y iba con mi compañero otra vez y le decía, bueno, ven, te enseño, ¿no? Te ayudo otra vez. Pero no es hasta que uno es consciente de las cosas que se pone uno a pensar, ¿no? Si le das dos veces a ver tus acciones para ver que realmente estás mal, ¿no? Incluso lo decía bien, no sientes que estás mal hasta que lo escuchas y muchas cosas en el catecismo pues se fueron disipando mis dudas que tenía, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba al pastor porque yo nunca había visto que en la iglesia pentecostal tenían una cruz, ¿no? Y yo eso lo veía muy, muy, muy mal, ¿no? Decía, no, ¿cómo voy a tener una cruz si siento que veo la cruz y no sé como si la adorara o no sé, es que no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Entonces yo sentía, no puedo tener una cruz, ¿no? Yo le preguntaba al pastor y me decía, no, es que vamos al primer mandamiento, ¿no? Si tú pones tu fe completamente en un objeto, pues ahí pues ya estás incumpliendo, ¿no? Ese mandamiento. Entonces, parte del catecismo me ha abierto como que los ojos, me ha puesto a pensar mucho sobre que realmente a veces somos muy,
muy como lo diré, como que no somos conscientes. Ujú. Y incluso yo recuerdo que antes no hablaba tanto de la Biblia como lo hago ahora, ¿no? Con mis papás o abiertamente. Luego una experiencia que me ha pasado últimamente es que mi papá, pues yo lo contaba que él no es cristiano. O sea, sí conoce, pero no se congrega ni nada, ¿no? Entonces yo le decía a mi papá que me decía que él no quería ir a una iglesia por esto y por el otro, y me decía que no era necesario. Entonces recordé los mandamientos, y en el tercero no recuerdo bien cómo va, pero si me lo recuerdan. Es que no. Tras el día de reposo. Ujú. Dice que no, dice que no tenemos que menospreciar la palabra, ¿no? Sino tenemos que escucharla y darle gracias. Entonces yo le decía eso a mi papá, le decía, no, es que no solamente es cumplir los mandamientos o pensar que los cumplimos, ¿no? Porque si realmente nos ponemos a verlos y estudiarlos, y dentro del catecismo viene muy explicado, ¿no? Sabemos que no los cumplimos al 100%. E incluso yo creo que ni un poquito, Es. ¿no? Sí. Entonces yo le decía a mi papá, pues yo creo que así tenemos que ir de la mano, ¿no? Tenemos que tanto ir a la iglesia y cumplir los mandamientos. Y él me decía, no, que solamente él con los mandamientos le bastaba. Y ahí no sé si me puede decir algo, pastor, para que a la próxima que me diga mi papá. Pues, bueno, justo es interesante porque nuevamente, como seres humanos creemos que podemos cumplir la ley de Dios. El catecismo nos habla completamente acerca de nuestra vida y está relacionado completamente con nuestra vida. Y el objetivo del catecismo, bueno, es enseñarnos acerca de nuestra vida, pero especialmente mostrarnos acerca de Cristo. Primero, bueno, los 10 mandamientos nos enseñan nuestra necesidad acerca de Jesús. ¿Cómo nos enseña esto? Bueno, en catecismo aprendemos los 3 usos de la ley: freno, espejo y guía. Dios usa la ley para frenar la maldad en este mundo, pero el uso más común es el segundo, que es un espejo, y es lo que yo les enseñaba en catecismo. Bueno, yo lo aprendí y eso los transmito a ustedes. ¿Para qué sirve un espejo? Bueno, para reflejarnos y para ver nuestra realidad, para ver quiénes somos. Si yo me paro frente a un espejo, no veo a otra persona, sino me veo a mí mismo tal y como yo soy. Entonces, dentro del catecismo tenemos los 10 mandamientos como una de las primeras enseñanzas, y es justo, como seres humanos, a veces nos creemos buenos, nos creemos perfectos y creemos que podemos cumplir la ley de Dios. Pero cuando nos paramos frente a la palabra de Dios, frente a la ley, nos vamos a dar cuenta que no. En este caso, bueno, yo he escuchado también muchas personas que tienen opiniones como esta de, bueno, no voy a la iglesia, pero hago las cosas bien. No le hago daño a nadie, hago obras de misericordia, ayudo a la gente cuando yo puedo, y muchas veces se ponen como en eso de, entonces me merezco el cielo. A veces pensamos de esa manera, ¿no? Pero la ley se divide como en 2 partes: en la parte de nuestra relación con Dios y la parte de nuestra relación con nuestro prójimo. Y a lo mejor la parte de nuestra relación con el prójimo podemos disimularla y decir, estoy bien, estoy cumpliendo, en cierta manera, ¿no? Aunque en el fondo sabemos que no es así, porque siempre hay algo más para hacer, pero nuestra relación con Dios es donde a veces es más complicado para nosotros, aunque solamente, bueno, tenemos 3 mandamientos que nos hablan de esta relación con Dios, es demasiado amplio. Por ejemplo, ahorita lo que licitaba el tercer mandamiento, que nos dice que no debemos de tener en poca estima su palabra ni la predicación de su palabra. Entonces, si yo no estoy yendo a escuchar la palabra de Dios, si no estoy constantemente en comunión con esa palabra de Dios, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy yendo, entonces, ¿cómo puedo tener fe? ¿Cómo puedo decir que cumplí la primera tabla de la ley? Y algo que me gusta mucho, bueno, creo que podemos hablarlo a lo mejor más adelante, deberíamos hacer un capítulo sobre esto. Es muy interesante en los mandamientos. Generalmente me gusta mucho remarcar la historia del joven rico que se acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué necesito hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, tienes la ley, cúmplela
Y el joven se alza, yo me imagino que se alzó y dijo, esto ya lo he cumplido. Pero lo interesante de esto es que Jesús le dice, bueno, si ya lo has cumplido, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y es ahí donde vemos en la lectura que el joven se volteó, se fue triste, eh, y realmente es cuando nosotros volteamos y, bueno, ¿por qué se fue triste este joven? No había dicho que había cumplido la ley. Va primeramente a lo que hace rato nos contaba Avi sobre el primer mandamiento, donde muchas veces vamos colocando como esos 10. Entonces, aquellas personas que a lo mejor dicen, bueno, yo he cumplido la ley. Vayan a leer, si no tienen un catecismo, bueno, pueden descargar un catecismo, pueden tener uno, o si quieren venir a la iglesia, aquí tenemos para regalarles catecismos. Y yendo a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que no podemos cumplir ni un solo mandamiento por un día. No, no digamos una semana, un mes, sino por un Por solo una hora, pastor. incluso por una hora. Entonces, es muy interesante eso. Y eso es lo que al final, bueno, por eso creo que es tan lindo eh, el catecismo, porque en primer lugar, bueno, nos enseña lo que es la ley de Dios. Nos enseña nuestra necesidad. Frente a ese espejo nos enseña nuestra necesidad de Dios,